Bueno, muchas gracias por venir. Lo que voy a intentar hoy es a dar un pantallazo un poco histórico, pero también de actualidad, acerca de qué es esto y a qué nos referimos en Petróleo de Malvinas y por cuál es la cuestión del Petróleo de Malvinas, cuál es el peso que va a tener esto y, si bien, como decía, me voy a específicamente hablar de este punto, no hay que olvidar por qué estamos hablando de esto, con los graves conflictos que hay atrás en todo el mundo con respecto de todos estos temas. Porque yo voy a hablar del petróleo en Malvinas y no voy a mencionar a Libia, no voy a mencionar a Irak, a Irán y un montón de otros conflictos. A Sudán, hay un montón de lugares en el mundo que hoy por hoy se están dando conflictos por el petróleo. Nada de eso se debe olvidar y por eso siempre no se puede hablar de economía de los hidrocarburos sin hablar de la geopolítica de los hidrocarburos. El petróleo entendido como un recurso que es estratégico y a la vez escaso y que es dominado por muy pocas manos. Cerca del 90% de las reservas mundiales de petróleo están en manos de empresas estatales. Son los estados quienes controlan las reservas. Y las reservas no se encuentran en países de los llamados desarrollados. Al contrario, todos los países llamados desarrollados son fuertemente importadores de hidrocarburos. Si se quiere, el único caso de país petrolero, exportador y desarrollado es el caso de Noruega. Pero sin contar a este pequeño país, que no es una potencia económica, a pesar de ser un país desarrollado, todo el resto depende de otros países. Por lo tanto, el tema de quién controla y el hecho de que sean empresas estatales quien controla esto, es decir, otros países quienes controlan el acceso a la energía de los países desarrollados, vuelve al tema energético, hidrocarburos en particular, muy relevante. Por eso, nuevamente, la geopolítica. Pero puntualmente, yendo a lo que es Malvinas, Malvinas toma estado como lugar petrolero. ¿Cómo puede ser que se empiece a pensar a este lugar que está tan lejos, tan difícil, con un acceso tan indirecto, con grandes complicaciones, digamos? Imagínense lo que puede costar, no solamente, no hablando en plata, pero en infraestructura, en mecanismos para extraer, para cuidar que esto, el clima es muy fuerte, el clima es bastante duro, los vientos son muy fuertes, estamos bastante cerca de los mares antárticos, es decir, es un lugar muy extraño para buscar petróleo. ¿Por qué se empieza a buscar petróleo? Porque otro punto también de la geopolítica de los hidrocarburos que tenemos que tener en cuenta es que el petróleo barato, fácil de encontrar, en líneas generales ya está todo encontrado y encima está en manos de esas empresas estatales que quieren defender su soberanía hidrocarburífera. Por lo tanto, a las empresas de los países desarrollados y a los países desarrollados no les queda otra que empezar a buscar petróleos mucho más difíciles de extraer. La última gran zona fue el Mar del Norte, que el Mar del Norte tiene características en algunos puntos similares. Efectivamente es una zona muy fría, hay grandes oleajes. Lo que no se puede comparar es la distancia a los puertos y la distancia a los grandes centros de consumo. Eso no lo puede conseguir Malvinas. Pensemos que si Inglaterra consigue extraer petróleo de Malvinas, el transporte que tiene que hacer para poder consumirlo es bastante interesante con respecto al Mar del Norte, que lo tienen apenas a un par de kilómetros de sus costas. Así es como hoy por hoy el mundo está empezando a extraer petróleos de muy difícil acceso. Es decir, Canadá está extrayendo en arenas. Hay arenas que se llaman arenas bituminosas, que es, uno se imagina el petróleo, la imagen del petróleo de una persona haciendo un agujero y saliendo el chorro y la gente festejando. Eso no existe más.
Casi en ningún lugar del mundo existe más. Para que se den una idea, hoy por hoy está Canadá extrayendo arenas y procesando arenas, porque en esas arenas está embebido cierto tipo de petróleo que mediante un montón de procesos industriales se puede llegar a hacer un barril. Bueno, eso es lo que hoy por hoy está en producción en las arenas de Alberta, Canadá. ¿Por qué? El petróleo barato se está acabando. Y otro punto es que el precio internacional del petróleo está llegando a límites que antes nos iba a parecer de ciencia ficción. El mundo estallaría con un barril a más de $100, se pensaba hace bastante poco. Llegamos a $140 el barril. Entonces, no solamente llegamos a $140 el barril, porque ese gran pico que hubo hace un par de años en plena crisis financiera, no fue el máximo histórico. No fue el máximo histórico, digo, ajustándolo por la inflación. Lo que se da es que los anteriores picos se dieron en medio de una guerra y duraron muy poco. En el 73 y en el 80 se dieron en conflictos bélicos y duraron un par de semanas, un mes. Acá tenemos un proceso de crecimiento del precio internacional del petróleo constante desde el 2001, sin que haya un gran conflicto bélico que lo desencadene. Por lo tanto, todo el mundo petrolero espera que no solamente el precio internacional del petróleo se mantenga alto, sino que siga creciendo. Estos 70, $100 que está en la actualidad es el piso para pensar el petróleo en el futuro. Con esa perspectiva es que Malvinas y petróleo empiezan a tener sentido. ¿Por qué digo esto? Porque la existencia de petróleo en Malvinas se conocía ya por lo menos en la década del 70. En la década del 70 ya hay informes ordenados por el Reino Unido que empieza a investigar y descubren una importante potencialidad de hidrocarburos en la zona alrededor de Malvinas. Cuando estamos hablando de Malvinas, no estamos hablando del suelo de las islas, sino en el mar que está alrededor de las islas. La dimensión, para que tengamos una idea, de las aguas en los lugares en el mar que rodean a las islas, en los cuales se puede llegar a encontrar reservas, es más grande que las propias islas. Son dimensiones muy grandes. Y ya en la década del 70 se conocía, hay una serie de informes, algunos públicos, es decir, no estamos hablando de informes secretos, sino públicos, y hay presentaciones en revistas internacionales de geología, donde se plantea que en estas islas se dan todas las condiciones para que exista grandes cantidades de petróleo. Tal es así que uno de los principales encargados de esos estudios, un tal Phillips, en cuanto volvió a Inglaterra, un diputado de la Cámara de los Comunes, creó una petrolera pensada para desarrollar ese petróleo. Hoy por hoy, una de las petroleras que están explorando en las aguas de Malvinas es esa misma petrolera fundada por uno de los que había hecho el primer informe. Es decir, esto se sabía hace mucho tiempo. Ahora la pregunta es por qué en la década del 70 no se creó esa petrolera, por qué el Reino Unido no empezó a explotar. Porque en la década del 70 el barril de petróleo estaba a $1. El principal punto por el cual recién ahora estamos hablando de petróleo en Malvinas tiene que ver con el tema de costo. Y con otro tema fundamental, en la década del 70 el Reino Unido no necesitaba importar combustibles, importar petróleo. En la década del 70 todavía su desarrollo del Mar del Norte le permitía conseguir su petróleo. Esos dos puntos hacen que petróleo y Malvinas sean una palabra que, por más que se conocía, no entraba en ningún punto en la ecuación de la lógica del Reino Unido. A pesar de que década del 70 y década del 80 la economía de las islas empieza a tener muy graves problemas. La economía de las islas se basaba en la lana y los precios internacionales de la lana empiezan a derrumbarse. Por lo tanto, la economía entra en una crisis fenomenal, a lo cual el Reino Unido va a tener que salir con fondos propios en un momento de crisis internacional, al cual no le sobraban esos fondos, a cubrir la economía de las islas. De ahí se descubren estos informes que las islas solamente pueden funcionar mediante petróleo o mediante pesca.
es decir, otorgando permisos a empresas que vengan en aguas circundantes a las islas, es la única actividad económica que se puede solventar los costos de sostener los pobladores ahí de Malvinas. Pensemos que son muy poca gente, estamos hablando de menos de 3.000 personas. ¿Y de cuánto estamos hablando? Para que tengamos un par de números. Se hablaba de una riqueza, cuánto es total, absoluto, una estimación muy bruta, unos 60.000 millones de barriles de petróleo, lo cual nos puede decir mucho o no nos puede decir nada. Pero corrigiendo un poco, digamos, las últimas petroleras que están entrando están declarando cuánto es lo que esperan en los pozos que ya se perforaron o los pozos que ya se estudiaron. Eso nos va a permitir ajustar mucho más cuánto es lo que efectivamente se puede sacar. Ese dato, es decir, lo que las petroleras dicen que van a poder sacar por los estudios que ya tienen hechos, habla de 6.500 millones de barriles. Argentina tiene hoy por hoy en todo su territorio continental 2.500 millones de barriles. Estamos hablando que, según las petroleras, ellos tienen a su disposición reservas 3 veces mayores que la que tiene toda Argentina en su territorio. Estos son los números de los que estamos hablando. Como decía, el Reino Unido empieza a tener estos problemas. Hay que solventar el aparato militar, además de la economía de las islas. Y en parte Argentina le solucionó algunos de sus problemas. Si se acuerdan, en la década del 90, una de las medidas tomadas por Di Tella en el proceso de seducción fue firmar un acuerdo sobre la pesca. Un acuerdo de pesca por el cual se permitía al gobierno de las Malvinas a firmar acuerdos con pesqueros internacionales para la pesca de calamar. No solamente eso, sino que Argentina se autolimitaba de la pesca que podía hacer en su territorio de calamar. Porque si Argentina pescaba mucho, no quedaba pesca para las Islas Malvinas. Entonces se acuerda con Inglaterra autolimitarse la pesca de calamar para permitir que Malvinas pueda dar permisos y de esa manera obtener grandes dineros de las grandes compañías internacionales de pesca. Un par de años después, esto pasó en 1992, en el 95 se firma otro acuerdo. Y el otro punto que faltaba para sostener la economía de Malvinas, el petróleo. Menem firma un acuerdo petrolero, por el cual crean un área de exclusión, dentro del área de exclusión, un área de cooperación petrolera, por así decirlo, en el cual se podía perforar y los dos países iban a recibir 50 y 50 de lo que se extraiga en esos lugares. Pero como si fuera poco que se está habilitando esas perforaciones que van a ser, por más que estén en mar territorial argentino, van a estar fuera de la legislación argentina, se agregaba territorio argentino no en disputa en este acuerdo. Por lo tanto, si a una petrolera venía a perforar en territorio argentino no en disputa, Islas Malvinas iba a cobrar el 50% de las regalías que se obtengan de ahí. Sin embargo, en estas zonas nunca se llegó a explotar nada. Pero fue la bandera verde que permitió a Malvinas salir a licitar todo el resto de las aguas circundantes. 3 días después de que se firmó este acuerdo, salió Malvinas a licitar no solo esos lugares que se había acordado con Argentina, sino todo el resto de las aguas. Acá habría que hacer un poco de geografía. Tengan una imagen mental de las islas y para ubicar un poco dónde estamos hablando, de qué estamos hablando. En realidad, no hay un único lugar para sacar petróleo de Malvinas, sino hay 4 cuencas que rodean las Islas Malvinas. En el norte está la llamada Cuenca Malvinas Norte, en el sur la Cuenca Malvinas Sur, en el oeste la Cuenca Malvinas Occidental, y en el este, acá se pusieron levemente originales y le llamaron la Cuenca Malvinas Plató. Sería, en los 4 puntos cardinales hay cuencas
hidrocarburíferas en el cual puede existir la existencia de petróleo. Sin embargo, el lugar donde se mira específicamente, donde se ve que hay más probabilidades y posibilidades de extraer, es en el norte, es en la cuenca norte. En parte porque hay bastante más reservas que en otros lados, pero fundamentalmente porque es el lugar donde el clima es bastante mejor. Cuanto más al sur nos vamos, peores son los vientos, peor es el clima. Y además, la profundidad del agua es también menor. Porque piensen que para perforar un pozo, lo que en el territorio, si nosotros queremos perforar un pozo, estamos hablando por lo menos 3.000 metros, hay que hacer un agujero de 3.000 metros. Si estamos en el mar, hay que hacer el tubo de lo que sea la profundidad del mar, 1.000 metros, 500 metros, 200 metros, y recién ahí empiezan los 3.000. En la parte norte, el mar es bastante poco profundo, estamos hablando de 150 metros, que para esos lugares es bastante poco. Por lo tanto, de ahí es donde se concentró la mayor parte de las licencias otorgadas por esto. Se otorgaron a una serie de petroleras lideradas por Shell. Shell empezó a perforar en la década de los 90, acá en el norte, y encuentra petróleo. Encuentra petróleo, pero no en las cantidades necesarias para poder extraer económicamente. Porque además estamos en la década de los 90. Estamos en 1997, en 1998, que fue cuando se hizo este pozo. 1998 es el año en el cual el precio internacional del petróleo llega a su piso histórico. El barril de petróleo, que hoy vale 70, 80 dólares, estaba a 14. Por lo tanto, a 14 dólares, las petroleras no les da económicamente los dividendos, las ganancias necesarias para perforar y extraer petróleo de ahí. Por lo tanto, a pesar de esas primeras licitaciones, esto se abandona. Hay una segunda etapa. Y esta segunda etapa ocurre ya en los 2000. Ya cuando decíamos estamos en el tercer gran shock petrolero, en el cual las petroleras le tienen muy claro que el precio va a subir, está en niveles récord, y va a seguir subiendo. Por lo tanto, los 70, 80 dólares que están en la actualidad es el piso de lo que van a esperar. Por lo tanto, ahora hay una nueva oleada de búsqueda de petróleo en Malvinas. Lo que pasa en estos lugares es que son necesarias grandes reservas para permitir la explotación económica. Un yacimiento que puede ser económicamente rentable a pocos metros de la costa, en aguas jurisdiccionales de Chubut, por ejemplo, que es donde se hicieron algunas perforaciones en Argentina, o mismo en la cuenca austral, en aguas cerca de Tierra del Fuego, que es donde Argentina tiene extracción en el mar. Las reservas que permiten la extracción en esos lugares son muchísimo más chicas a las reservas necesarias para una petrolera para perforar en esos lugares, a varios cientos de kilómetros de la costa, con las condiciones climáticas que decíamos, y aparte donde hay que poner toda la estructura, porque esta sería la primera extracción de petróleo en kilómetros de la redonda. Hay que hacer toda la estructura, hay que hacer la estructura de transporte, hay que hacer la estructura de contención, hay que hacer la estructura de los barcos, cómo los barcos, un barco va a extraer, otro barco va a traer a llevarse el petróleo, cada cuánto tiempo. Es mucha la estructura que hay que hacer, las inversiones son muy grandes, hablamos de miles de millones de dólares. Por lo tanto, para invertir miles de millones de dólares, es necesario que las reservas que están abajo lo justifiquen. Y también necesitamos empresas petroleras con grandes espaldas. Hay que poder invertir miles de millones de dólares y en hacer un agujero en el mar en el cual posiblemente no quede nada, no se encuentre nada. Efectivamente, en la segunda etapa entran petroleras a comprar licencias ya existentes y entran a operar nuevas. Entonces, por ejemplo, se compran en el norte petroleras como Rob Hopper, Desire. Esta Desire es la que fundó Phillips, que sabía que había hecho el informe, y una llamada Argos. Pero también se empezaron a operar en las cuencas sur y en las
y al este, con petroleras como Border and Southern y las llamadas Falkland Oil and Gas. Todas petroleras conocidísimas, ¿no? Grandes petroleras jugadoras internacionales. Lo que llama la atención de esto es que a pesar de todos estos puntos que lo sabe cualquier persona, de las grandes inversiones que se necesitan y de las grandes espaldas que se necesitan, son petroleras totalmente desconocidas las que tienen las concesiones de Malvinas. Lo cual puede tener dos explicaciones. O son capitales de riesgo, si uno mira a sus accionistas hay muchísimos bancos de inversión, que no tienen ningún interés en sacar petróleo en Malvinas, sino lo que van a hacer es invertir, hacer un pozo y una vez que encontraron las reservas, venderle esas concesiones, esa posibilidad a grandes petroleras que sí pueden hacer las inversiones. O en realidad lo que estamos viendo son testaferros de las grandes petroleras internacionales inglesas y hasta el propio gobierno inglés, porque si hay alguien interesado en saber de una vez por todas si hay o no petróleo y las cantidades necesarias para poder sacarlo, es, como dijimos, el gobierno británico. Por lo tanto, o estas petroleras no van a buscar y van a permitir la entrada de otras grandes jugadores, o estamos hablando de testaferros, porque de ninguna forma estas petroleras pueden llevar a cabo las inversiones y la ingeniería necesaria para sacar petróleo en esas condiciones. A partir del año 2010, estas ignotas petroleras comienzan con las perforaciones. No solamente hacen lo que se llama sísmica, es decir, estudios que se tratan de descubrir cómo es el subsuelo, la llamada sísmica 2D, 3D, análisis de datos. En todos estos análisis, el papel del gobierno del Reino Unido es muy fuerte. El Departamento de Geología del Reino Unido es quien en parte analiza los resultados de las operaciones de las petroleras, para que vemos la conexión de que hay y el interés por parte del gobierno británico de que esto se lleve adelante y que estas petroleras puedan encontrar de tal manera que paguen regalías a el gobierno de Malvinas y puedan salvar la factura que hoy por hoy les cuesta el peso militar, la presencia militar británica en Malvinas, se pueda autofinanciar mediante el petróleo. Como decía, estas ignotas petroleras alquilan una plataforma en el año 2010 y empiezan la perforación de pozos. Así como Shell, una de las grandes petroleras internacionales, apenas había hecho un solo pozo, estas petroleras desconocidas ya han hecho 7, 8 pozos de perforación y continúan su estrategia de perforar. Por eso sigo diciendo, es muy llamativo como pequeñas petroleras puedan solventar tantos gastos. Pequeñas petroleras que cotizan en bolsa de Londres e inmediatamente y fácilmente consiguen capitales. Son petroleras que lanzan acciones sin ninguna experiencia en haber perforado ni en el fondo de su casa y inmediatamente aparecen capitales en la bolsa de Londres a financiarles grandes inversiones en las Islas Malvinas. Los primeros pozos que se fueron perforando encontraron recursos hidrocarburíferos. Sin embargo, como decía, no solamente la presencia de petróleo o de gas permite la explotación comercial. Necesita mucho petróleo y mucho para poder solventar. Por eso todas las perforaciones que hicieron todas las petroleras no le dieron la lógica de con esto es suficiente para perforar. Sobre todo las que encuentran gas. Porque el petróleo, uno de los puntos por los cuales el petróleo es tan estratégico y es tan básico para las economías capitalistas que lo utilizaron tan fuertemente, es que es incomparable la capacidad que tiene, no solamente en lo energético, es decir, en un metro cúbico tiene una energía que ningún otro objeto puede llegar a conseguir, sino que además es muy fácilmente transportable. Uno puede llenar un barco petrolero y transportarlo y llevarlo a Inglaterra, al Medio Oriente, donde quiera. En cambio, con el gas es imposible transportarlo si no es por medio de un gasoducto o
con una planta específica que lo que hace es bajarle la temperatura a cientos de grados bajo cero para que se transforme en un líquido y transferir y transportar en un barco ese líquido. Una planta de estas características es imposible en pleno mar de las Islas Malvinas. Por lo tanto, encontrar gas es lo peor que les puede pasar, porque el gas no se puede comercializar. Es muy difícil transportar gas, tiene que haber reservas enormes. Algo así, para que se den una idea, Brasil, con los grandes yacimientos que está encontrando en su mar, no está logrando poder utilizar el gas que llegaría a extraer, porque necesitaría gasoductos demasiado largos, demasiado costosos, y no se darían utilización a enormes cantidades de gas encontrado. Y piensen que esto está a apenas 300 kilómetros de la costa de Río de Janeiro. Imagínense en mitad de las Islas Malvinas. Por lo tanto, los primeros pozos, algunos encontraban gas, eran cerrados, otros encontraban petróleo, pero no en las cantidades suficientes y eran cerrados. Sin embargo, uno de los pozos, uno de las petroleras, esta petrolera llamada Rob Hopper, en una concesión que parte 40% es de la otra petrolera famosa, esta de Sail, cuyo accionista fundador fue uno de los miembros del consejo que hizo uno de los primeros informes sobre el petróleo de Malvinas, perfora el pozo llamado Sea Lion. En este pozo se encuentra petróleo de alta calidad, con reservas estimadas entre 250 y 300 millones de barriles. Para que tengamos una idea, estamos hablando entre el 10 y el 15% de las reservas argentinas, en una sola concesión. Argentina, para llegar a eso, necesita alrededor de 100 concesiones. No solamente eso, en la primer prueba de extracción de petróleo, que es como se prueban y se puede ver cuánto se va a poder sacar, ese primer pozo rindió entre 4.000 y 5.000 barriles de petróleo por día. El mayor yacimiento de petróleo en Argentina, que es Cerro Dragón, que está ubicado entre Chubut y la provincia de Santa Cruz, que es donde más se extrae petróleo de la Argentina, el yacimiento más productivo de la Argentina, tiene un volumen de extracción de 50 barriles por día, por pozo. Estamos hablando acá de un pozo que únicamente puede extraer 4.000 barriles. Esta es una primera etapa. Se estima que este ritmo de extracción no se va a sostener en el tiempo. Sin embargo, aún bajando a la mitad, 2.000 barriles por día, estamos hablando de muchas veces más que el mejor pozo argentino. Empezó a hacer análisis y dijo, de acá se va a poder sacar petróleo. Es más, ya le dieron fecha, 2016. 2016 Roscopper espera estar extrayendo petróleo. Para que tengan una idea, a pesar de encontrar petróleo de alta calidad, por lo tanto altísimo precio, con precios internacionales muy altos, recién en 4 años, 5 años, creo que este anuncio se hizo el año pasado, en 5 años se iba a poder realizar la infraestructura necesaria para empezar a extraer petróleo. A eso me refiero con cómo va a ser esta pequeña petrolera para invertir y comprar y acceder a toda esta estructura. Acá estamos viendo, acá van a entrar las grandes petroleras internacionales. Se hicieron otros pozos con un montón de otros nombres, está Casper, Ernest, todos no se pudieron hacer comerciales, pero también, como no podía ser de otra forma, el diario de ayer termina cambiando todo lo que tenía escrito, por lo tanto tengo que cambiar otro color, y ayer mismo otra petrolera, esta Darwin & Sauder, declara que encontró en el sur un pozo con gas y condensado, es decir, que se podría tomar como combustible, y lo piensa declarar comercial. Por lo tanto, estamos abriendo una cuenca nueva. Hasta ahora todos los pozos estaban en el norte, todo lo que había encontrado era en el norte. Entonces esto es dato muy nuevo, no se sabe bien qué pasó, no se sabe cuánto hay ahí, porque, repito, salió en el diario de ayer. Pero, de confirmarse, estaríamos hablando que hay una segunda de las grandes cuencas que está teniendo presencia de hidrocarburos y que pueden llegar a ser comerciales. En esta cuenca sur, en esta cuenca, sobre todo para el continente, en la parte del mar territorial argentino, también se hicieron perforaciones en este tiempo,
lideradas por YPF. YPF perforó en la cuenca Malvinas en el mar territorial argentino. Este fue, no sé si se recuerda, hasta si quiere como dato de color, cuando todo esto empezó, que se armó un pequeño tole-tole en el puerto de Ensenada, en el cual se atacó el puerto de Ensenada porque había una petrolera que YPF iba a perforar en Malvinas. Bueno, en realidad no era la cuenca Malvinas en territorio nacional. Y ese pozo se perforó, un costo alrededor de $50 millones de sacar un pozo, fue negativo, no se encontró nada. Y si uno mira quiénes son los socios de YPF para hacer eso, descubre a Pan American Energy como su principal socio a la hora de perforar ese pozo en la cuenca Malvinas. ¿Quién es el principal accionista de Pan American Energy? La British Petroleum. Es decir, Repsol se asoció con la British Petroleum para perforar en territorio de Malvinas. Claro, por esos 50 millones no fue un costo, fue una inversión. Porque conociendo ese pozo se va a poder perforar mucho más fácil en el resto de los pozos de la cuenca Malvinas, porque la información geológica va a indicar dónde pueden encontrarse, a qué profundidad pueden encontrarse las reservas y demás. Por lo tanto, YPF en parte pagó las inversiones que se van a terminar haciendo en la cuenca Malvinas por parte de petroleras británicas. Hasta ahí es la situación actual. Prácticamente hay una sola petrolera relevante a la hora de los anuncios de reservas. Esta es Roscopper. Igualmente también hay que hacer una aclaración. A las petroleras en líneas generales es bastante difícil creerle sus comunicados públicos. Y si hay una petrolera que va a mentir y va a hacer dudosos sus datos, van a ser los datos de reservas cuando quiere buscar inversiones. Por lo tanto, estos 250, 350 millones de barriles es el dato de una petrolera que informa diciendo tengo muchísimo, inviertan en mí o cómprenme la concesión. Por lo tanto, también hay que poner un pequeño halo de sospecha en estos números, no hay que creerlos, porque justamente hay muchos intereses en que sean lo más grande posible las reservas a sacar. Pero, nuevamente, aún bajando a la mitad, estamos hablando de números bastante importantes, sobre todo en un momento en el cual Argentina está atravesando una crisis energética estructural y que nos vamos hacia la importación de petróleo y ya estamos hace mucho tiempo importando grandes cantidades de gas. A lo cual nos lleva a, bueno, ¿qué puede hacer Argentina? ¿Y qué debe hacer Argentina? Hay dos caminos que se empezaron a tomar y se podrían profundizar. El primero son los reclamos diplomáticos. Ustedes sabrán, la ONU dio una resolución por la cual instaba a las dos partes a negociar sin que se tomen nuevas novedades. Y esas dos partes implica que los habitantes de las islas no estaban considerados. Siempre se habló de respetar los intereses. Y respetar los intereses no es preguntar ni consultar cuáles son las decisiones. Eso es lo que declaró Naciones Unidas y el Reino Unido está sistemáticamente negando. Pero además, como mencionaba Martín, la situación de América Latina es totalmente distinta a la que había en la década de los 80. El acuerdo que hay en UNASUR, en los países del sur y en América Latina en general de apoyo al reclamo argentino es muy importante. Debe profundizarse más. Y es también importante cuando pasemos a este segundo punto. Porque, ¿se acuerdan los informes de la década del 70 diciendo, bueno, acá seguro que hay petróleo? Esos informes ya decían, acá seguro que hay petróleo, pero la única forma de sacarlo comercialmente y viablemente es mediante un acuerdo con Argentina. Porque pensemos, si nuestro país y América Latina no brinda absolutamente ningún servicio, ni bien, ni apoyo de ningún tipo, estaríamos hablando que para estas explotaciones
no solamente cada uno de los caños de acero, sino hasta los insumos más básicos van a tener que traerse desde Reino Unido. Si tienen que transportar hasta los cascos de los trabajadores desde Reino Unido para hacer la perforación en Malvinas, va a ser muy difícil que pueda seguir operando este tipo de explotación. Si Techin les vende los caños en Tierra del Fuego, la lógica cambia, los costos cambian y las posibilidades también cambian. Por lo tanto, América Latina y Argentina fundamentalmente tienen que tomar una posición fuerte de bloquear esa extracción. Mientras se reclama, hay que impedir por los medios económicos que sean necesarios para que esto no haya ni argentinos ni latinoamericanos que brinden apoyo a estas extracciones. Porque si tienen que traer los cascos y las viandas de los trabajadores, además de todas las maquinarias desde Reino Unido, va a ser muy difícil que eso se pueda llevar adelante. Argentina empezó a tomar caminos para este lado. Es más, Argentina aprobó una ley. Hay una ley, número 26659, aprobada por unanimidad en las dos cámaras, que dice que no puede haber ninguna empresa argentina operando en las Islas Malvinas mediante la extracción de petróleo, y que si hay algún accionista de esas empresas no puede operar en nuestro país. Por ejemplo, el barco Berkeley es accionista de estas empresas, por lo tanto el barco Berkeley no podría funcionar ni hacer negocios en Argentina. Por ejemplo, la minera BHP Billington es accionista, era hasta hace poco accionista de una de estas petroleras, por lo tanto no podría operar en las grandes mineras en las cuales es dueño y es accionista en Argentina. Pero además, se impide a cualquier argentino o empresa radicada en nuestro país venderle insumos o servicios o lo que sea, ningún tipo de acuerdo con las petroleras que operan en Malvinas. Sin embargo, hace un año esta ley no está reglamentada, por lo tanto es letra muerta. Hoy por hoy, esta ley, que es muy fuerte en este sentido, que impide cualquier tipo de apoyo por parte del continente hacia estas extracciones, no está reglamentada. Por lo tanto, no tiene valor legal. La Secretaría de Energía tiene que hacer un listado de cuáles son las petroleras, las empresas y sus accionistas, para que se ponga un registro públicamente y que obligue a todos los habitantes y empresas argentinas a no comerciar ni vender servicios a estas empresas. Ahí se solucionaría, por ejemplo, lo que pasó en el año 2010, en el cual Techin estaba vendiendo los caños sin costura para la perforación en Malvinas. Esa venta finalmente se paró, pero sería ilegal. La ley que indicaría que eso sería ilegal está aprobada por el Congreso por unanimidad, sin embargo todavía no está reglamentada. Llama la atención, sobre todo, se esperaba que este año, en el aniversario, con las actividades y con todo lo que hizo el gobierno nacional sobre el tema Malvinas, llama muchísimo la atención que no se haya hecho esto, que es un paso efectivo para tratar de, por lo menos aplazar la explotación de recursos naturales argentinos por parte de petroleras que responden al Reino Unido. Y como decía, este es un paso primero que era innecesario la unidad de UNASUR y de América Latina, porque necesitamos que América Latina tome medidas iguales. Y algunos países ya lo han hecho. Ya Uruguay y Brasil han impedido a barcos petroleros que iban a Malvinas, le han impedido ir a sus puertos. A Perú ha bloqueado el acceso a sus puertos a barcos de guerra que iban hacia Malvinas. Es decir, se está empezando a armar esa unidad latinoamericana. Sin embargo, es necesario profundizarla y tenemos que empezar en casa. Tenemos una ley y deberemos reglamentarla. ¿Por qué no se reglamentó? Nunca escuché ningún motivo oficial. Nunca escuché ninguna explicación oficial. Nunca escuché. El Frente para la Victoria votó a favor de esta ley. Estamos hablando de una ley votada por unanimidad. Todos los bloques, todos los diputados y todos los senadores votaron a favor. No es algo que se sacó
en contra del gobierno o de algunos diputados. Ningún diputado votó en contra. Algunos se pararon y se fueron, quiero decir. Estaba presente cuando se aprobó. No quiero dar nombres, Pinedo. Algunos no lo votaron, pero digo, todos los bloques aprobaron. Es algo que tiene unanimidad. ¿Quién más? Decí algún otro nombre. No me acuerdo, lo tenía cerca Pinedo. Hay que saber. Y a pesar de eso, algunos del PRO votaron a favor. Digo, no, unanimidad, fue unanimidad, no hubo un solo voto en contra. No hubo un solo voto en contra. Entonces, retomando, estamos hablando de recursos hidrocarburíferos y quiero volver a lo que empezamos. Estamos hablando de no cualquier recurso, un recurso no renovable, un recurso geopolíticamente estratégico, en el cual hay guerras internacionales y mundiales por su acceso. En un momento en el cual Argentina tiene serios problemas energéticos estructurales que, si bien hoy por hoy no lo estamos sintiendo del todo, necesitamos empezar a modificar nuestra estructura energética para no tener graves problemas en el futuro, y se están empezando a dar pasos en ese sentido. Malvinas y el petróleo empieza a tener sentido con estos precios, con esta lógica y con este petróleo barato y fácil ya entregado, ya en manos de empresas estatales. Por lo tanto, es el camino que Reino Unido puede encontrar para sacar más petróleo. Argentina tiene que empezar a hacer una defensa fuerte de sus intereses y de sus recursos naturales. Y no estamos hablando de poco. Más allá de que está el hecho de, bueno, la soberanía argentina, por más que sean 4 gotas o por más que sea la utilización geográfica, es importante, Argentina debe reclamar. Repito, estamos hablando de que solo en las áreas en las cuales ya se perforó y ya se hizo estudios, se calcula unas reservas petroleras iguales a 3 veces las que tiene hoy por hoy Argentina. Falta perforar mucho, falta investigar mucho. Estamos hablando de una enorme riqueza que, si no hay cambios fundamentales y se empieza a avanzar en este sentido, las petroleras van a empezar a perforar. Rob Hopper va en el 2016 a empezar a perforar petróleo y empezar a extraer petróleo comercialmente, ya sea esta empresa como Testaferro de alguna otra, o va directamente a venir la British Shell o alguna otra a extraer petróleo en suelo nacional con leyes inglesas y mirando la ganancia inglesa. Pero aparte, solamente un punto. ¿Recuerdan lo que pasó en el Golfo de México? Bueno, la extracción de ese pozo era menor a esta de 4.000 barriles por día que tiene este Sea Lion. Si llega a pasar algo así, ese petróleo va a las costas argentinas, de unos lugares de mayor riqueza de flora y fauna marina, y nosotros vamos a tener todos los problemas ambientales. Entonces, otro motivo más para tener que controlar esto. La explotación en el mar y en esas condiciones es muy peligrosa. Sin embargo, no tenemos idea qué están haciendo ni cómo lo están haciendo. Es necesario que Argentina empiece a retomar, y es estratégico. No solamente porque es petróleo y no solamente porque es Malvinas. Por todo eso, es necesario empezar a avanzar en este cuadro de situación que nos lleva hoy por hoy a un lugar, en un momento en el cual estamos esperando que una empresa extranjera, esta Rob Hopper, empiece a extraer petróleo, ya puso una fecha, en territorio argentino. Muchas gracias.